Gracias por continuar en 100% Noticias. Les saluda Lucía Pineda Ubau. En un contexto de aislamiento internacional, sanciones y pérdidas aceleradas del financiamiento tradicional, el régimen Ortega Murillo aprobó este año la nueva ley de inversiones extranjeras conocida como la Ley 1240. Lejos de ser una reforma técnica orientada a mejorar un clima de negocios, esta normativa redefine por completo la relación entre el Estado y el capital extranjero, centralizando las decisiones en el círculo más cercano al poder y subordina la inversión a criterios políticos y también geopolíticos. La ley desmonta un sistema que, con todas sus limitaciones, ofrecía reglas relativamente previsibles durante más de 2 décadas y lo sustituyó por un modelo de control, vigilancia y discrecionalidad, donde el registro único de inversión extranjera se convirtió en una llave obligatoria para operar y donde la figura de Laureano Ortega Murillo emerge como el operador central de la política de inversión de Nicaragua. Para analizar el alcance real de esta ley, sus implicaciones económicas, los riesgos para la seguridad jurídica, el impacto en la banca, la reputación internacional de Nicaragua y el giro geopolítico hacia socios no occidentales, vamos a conversar con el economista Marco Aurelio Peña, quien nos va a ayudar a entender si esta ley es un intento de atraer la inversión o más bien la formalización de un modelo de control total sobre el capital extranjero. Regresamos con Marco Aurelio después de la pausa. Esta Navidad va a ser más mágica que nunca, porque Claro te regala millones en premios. ¡Claro que sí! Gracias por continuar con nosotros. Tengo acá al economista Marco Aurelio Peña. Gracias, Marco Aurelio, por estar acá acompañándonos. Queríamos pues un poco pues analizar con vos lo que ha significado para el tema de inversión extranjera esta ley pues que se aprobó este año y cómo pues considerás o analizás que se ha aplicado en cuanto pues a las medidas que el régimen prácticamente pues ha tenido que centralizar, controlar más, y la figura preponderante de Laureano Ortega Murillo. ¿Qué significa esto para la inversión extranjera y también para el propio régimen? La inversión extranjera directa tiene sus determinantes, y los determinantes que se abordan en la literatura económica son, por citar algunos, la mano de obra barata, específicamente en caso de países centroamericanos como el nicaragüense, un sistema impositivo comparativamente bajo, es decir, que se les cobran menos impuestos en comparación con otros países, y también un clima adecuado de negocio y de inversión. Esto se suma a lo que se denomina reglas claras y transparentes. Por tanto, un Estado de Derecho robusto por medio del cual se respeten los derechos de propiedad, haya un poder judicial independiente que permita la resolución eficaz de las controversias entre los inversionistas privados, y
que dé garantía del cumplimiento de los contratos y de los acuerdos en los negocios mercantiles. Como vemos, estos aspectos mencionados como determinantes de la IED en Nicaragua no se cumplen. No hay un poder judicial independiente porque ya no existe ni siquiera un poder judicial. Con la nueva constitución impuesta, particularmente lo que se denomina la constitución económica o la economía constitucional, el aparato judicial es un órgano judicial supeditado a copresidencia con el eufemismo de que copresidencia coordina. Por tanto, no hay garantías de que se respeten los derechos de propiedad con una autocracia sandinista que lo que hace es confiscar por razones políticas, sean empresarios o no, y no hay garantías de una resolución eficaz de las controversias entre los inversionistas, ni tampoco del cumplimiento de los contratos, ya que todo va a depender de la conexión que el inversionista o el empresario tenga con el poder central. Por tanto, difícilmente se aplicará justicia con un entorno así. Entonces tenemos un Estado de Derecho resquebrajado. No hay que olvidar que, según los informes de Naciones Unidas, el partido es la familia es el partido y ambos son el Estado. Entonces, son condiciones bastante distópicas que hacen difícil que a un inversionista le resulte atractivo arriesgar su capital en un país con un Estado de Derecho resquebrajado. Sin embargo, en un contexto de economía post-pandemia, sí la inversión extranjera directa mostró una reactivación económica. Sin embargo, eso ha cambiado a partir de este año, que hay una caída. Durante el primer semestre de 2025, la inversión extranjera directa bruta experimentó una disminución importante, alrededor del 15.8% comparado con el mismo periodo de 2024. Las cifras netas muestran mayor resiliencia, pero ese porcentaje sí es significativo en relación al periodo, al mismo periodo en 2024. En cambio, en 2024 sí hubo un pico del 8.6% en los ingresos brutos de IED con respecto a 2023, me refiero a un incremento, alcanzando ese pico los 3.039.9 millones de dólares. Fíjense, sin embargo, que es un flujo inferior al flujo de remesas monetarias. Es decir, que en términos de flujo o de variable flujo, como le llamamos los economistas, son los migrantes los que estarían sosteniendo en casi un tercio el ingreso nacional del país, los migrantes nicaragüenses, más que los inversionistas extranjeros. Fíjense qué interesante esto. Y esto, como les he dicho, tiene una caída ya este año y quizás eso explique la reforma. Pero ¿de qué tipo de reforma estamos hablando? En condiciones normales, es decir, no de dictadura, ni tampoco de una familia dictatorial que impone una constitución de copresidencia que disfraza un sultanato o una monarquía premoderna, en condiciones de normalidad, lo que se busca con una reforma es mejorar la realidad jurídica para también mejorar el aspecto fáctico de lo que se pretende reformar, que en este caso lo que teóricamente se buscaría es mayor captación de inversión extranjera directa, que eso en una economía sana está bien, pero estamos en este caso no es una economía sana, es una economía insana por una intervención estatal bastante abusiva, bastante extorsiva y bastante arbitraria, ¿no? Porque no se respetan ni las libertades, porque no se respetan las libertades fundamentales y no se respetan, Lucía, y de esto poco se habla, los derechos de segunda generación.
¿Cuáles son los derechos de segunda generación? Los derechos económicos, sociales y culturales que tienen un pacto internacional y que están consagrados en la Constitución Económica del país. No se respetan los derechos de propiedad. Un empresario a quien se le acuse de ser opositor, disidente o simplemente crítico a la autocracia sandinista, en un país como Nicaragua se le confisca su empresa o se le confisca su patrimonio personal. Las universidades, las organizaciones de sociedad civil, no se respeta la propiedad asociativa porque más de 3.000 organizaciones fueron confiscadas, el llamado tercer sector de la economía con proyectos de desarrollo para grupos en vulnerabilidad socioeconómica y proyectos comunitarios en zonas alejadas del país por medio de la cooperación internacional. Pensemos también en la propiedad comunal o en la propiedad comunitaria de los pueblos originarios que sufren el avance del colonato, de la frontera agrícola y de grupos que al margen de la ley, pero avalados por las autoridades, invaden las propiedades de estos pueblos originarios y por supuesto invaden áreas protegidas por ley como reservas naturales. Entonces ahí no se respetan derechos de propiedad, no se respeta el derecho a la seguridad social de la gente, es un derecho económico y social, no se respeta porque se les ha suprimido a varias personas el derecho al trabajo, en el caso de los servidores públicos despedidos, y no se respeta el derecho a la libertad de empresa, porque reformas como la que estamos hablando, lo que hacen es dificultar, vigilar, burocratizar, centralizar los trámites para que un empresario ejerza su actividad empresarial y sea un organizador de los factores de producción. Pero esta dictadura naturalmente complica las cosas para fines de vigilancia. Bueno, Marco Aurelio, y desde el punto de vista también o de la óptica de gobernanza, ¿qué riesgo supone que un familiar directo del poder político administre prácticamente la inversión extranjera y tenga como la última palabra? Es nepotismo. Y esto no sigue en la misma dirección que ya conocemos. Es decir, acá no esperemos ningún tipo de decisión o mecanismo que tenga que ver con gobernanza democrática, gobernabilidad democrática o institucionalidad. Esto es simple y llanamente un sultanato, una copresidencia que disfraza una monarquía premoderna, pues porque las monarquías hoy en los países de Europa son monarquías constitucionales. Y esto en un primer momento tiene sus ventajas. Las ventajas es que el inversionista extranjero que decida mover su capital, establecer tener una visión de largo plazo para afianzarse en Nicaragua, crear empleo y por supuesto buscar rentabilidad. En mi análisis, los inversionistas que apuestan por Nicaragua se debe a que Nicaragua va a pagar menos impuestos en comparación con otros países, que la mano de obra en Nicaragua es barata, que los precios de los activos reales, como por ejemplo tierras y edificios, también son comparativamente más baratos, y que hay una facilidad de entenderse de manera directa y centralizada con el poder estatal, que en este caso está en manos de una familia y particularmente de Laureano Ortega cuando se trata de inversiones extranjeras. Sin embargo, esto también tiene su contrapartida, que es la que ya mencioné. El inversionista también se pone a pensar en las sanciones que han llovido sobre el país, en las sanciones que pesan también sobre el señor Laureano Ortega y en los reportes tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea de que en Nicaragua se violan derechos humanos, se han cometido delitos de lesa humanidad y que también el clima de negocios y el clima de inversión
no anda bien. Y aquí te voy a leer algunos indicadores que el inversionista extranjero sí va a tomar en cuenta en el caso de que no tome en cuenta la violación de derechos humanos o de que el país esté siendo flagelado por una dictadura. Nicaragua, en el Economic Freedom of the World, es decir, en el informe de libertad económica en el mundo de Fraser Institute, aparece muy mal posicionado. Aparece en la posición 92, ¿verdad? De más de 100 países, por supuesto. Y entonces aparece en el cuartil, en el tercer cuartil del ranking, por debajo del promedio global de libertad económica, que es lo que le interesa al inversionista. Entonces, Nicaragua aparece situada por debajo de países como Costa Rica, Panamá, Guatemala y República Dominicana. De tal manera que, según este indicador, el inversionista preferiría estar en un país con mayor libertad económica. Por ejemplo, Costa Rica, Panamá, Guatemala y República Dominicana. Toda vez que el inversionista tiene la expectativa de obtener su rentabilidad o obtener rentabilidad en el menor tiempo posible una vez que haya recuperado la inversión. En el índice de libertad económica, ahora de Heritage Foundation, Nicaragua aparece posicionada en el puesto número 126 de 184 países, Lucía. Escúchese bien. Y según esta clasificación, Nicaragua es calificada como mayormente no libre. Por tanto, en América, Nicaragua ocupa el puesto 27 de 32 países. Y finalmente, uno que circuló en los medios hace no mucho, el índice de prosperidad en América Latina y Centroamérica por una entidad que se llama Hello Safe, que si no me equivoco es mexicana. Ahí a Nicaragua se ubica en el puesto número 19 de 23 países latinoamericanos. O sea que está entre los 5 peores calificados según el índice de prosperidad. Entonces, a mi juicio, tanto el índice de prosperidad como los índices de libertad económica que te he mencionado, eso sí los tomaría en cuenta el inversionista extranjero y la pensaría 2 o más veces en arriesgar su dinero en un país como Nicaragua, que por cierto, el riesgo político es alto por ser un país inestable y por ser un país con una autocracia. Ya lo dijo el presidente Mulino de Panamá, Nicaragua es la piedra en el zapato de Centroamérica. Marco Aurelio, bajo este modelo, ¿verdad? ¿Qué tipo de inversión entonces llegaría a Nicaragua y cuál es la inversión que definitivamente se va a ir? Bueno, yo no le llamaría a esto modelo. Yo creo que la palabra se ha extendido y se ha aplicado injustamente a este tipo de situaciones, porque la palabra modelo viene siendo un sinónimo de arquetipo, ¿no? Un arquetipo que puede ser en los certámenes de belleza, en los certámenes se utiliza como belleza, ¿no? Arquetipos de belleza. Por eso a las Misses se les llama también modelos. Entonces, estos no son arquetipos. Las dictaduras no son modelo de nada. Más bien son antimodelos. Yo más bien prefiero llamarle esquemas, ¿no? Mecanismos de control, lo que van haciendo las dictaduras. Una reflexión semántica, de semántica económica. Yo pienso que ellos con esta reforma están haciendo o están causando el efecto exactamente opuesto. Porque si lo que pretenden es captar mayor inversión extranjera directa para seguir manteniendo su país fachada, su, entre comillas, normalidad económica, que por cierto hay un crecimiento sin desarrollo y se trata de una economía de malestar, yo veo que la derogación de la ley de promoción de inversiones extranjeras del 2000, que facilitaba a través de la ventanilla única de inversiones la dinámica inversionista, y ahora con esta ley
que crea un registro único de inversionistas, más bien podés ahuyentar al inversionista. Y eso está bien que lo hagan, que lo ahuyenten, en el sentido de que el inversionista se dé cuenta que ahí no la van a tener fácil. Nicaragua, en términos de IED, en 2024, se colocó por debajo de Costa Rica, Panamá y Guatemala y alcanzó 1.352 millones de dólares en ese año. Costa Rica alcanzó los 5.298 millones de dólares en captación de IED. Casi el 40% del total en Centroamérica, en comparación con Nicaragua, que apenas podía estar llegando al 10%. Eso quiere decir que con una ley o con una nueva ley o con un marco regulatorio que lo que hace es controlar más, aumentar la burocracia en lugar de facilitar, sino complicar, viene a complicar la atracción de inversión extranjera directa, viene a pedir mucho más requerimientos de lo que se pedía antes. Entonces, uno puede interpretar que lo que ellos desean es control y vigilancia. La pregunta es, ¿cuál va a ser la sensibilidad de los inversionistas ante esto? Hasta el momento, las inversiones que han llegado a Nicaragua provienen de Panamá, de Estados Unidos y de Barbados. Y como dije antes, hubo un pico en 2024 y este año hay una caída que seguramente les está preocupando. Pero con esta ley, Lucía, yo dudo mucho que ellos obtengan resultados favorables. Ojo, que sí está funcionando en las relaciones bilaterales con China. Hay, ¿verdad?, una movilidad de capitales chinos hacia Nicaragua y eso ya es una realidad para los agentes económicos nicaragüenses. Pero en una situación de desigualdad ante la ley. Y eso sí puede resultar atractivo para un inversionista. El hecho de los privilegios y las prerrogativas y los tratos especialísimos que a través del poder central, a través de la familia y sus redes, ¿no? Y las redes que se mueven en los diferentes negocios, ellos prácticamente implementan una política de puertas abiertas y tienden la alfombra roja para que la gente que tiene mucho dinero arriesgue su dinero en ese país. Pero ahora viene la otra cara de la moneda. El inversionista que se deje llevar única y exclusivamente por eso, podría estar obviando todo lo demás o cometería un grave error si obvia todo lo demás que hemos mencionado. Institucionalidad, clima de inversión, la igualdad ante la ley y todo esto que en Nicaragua en definitiva no se cumple. Así que en lugar de atraer, podrían ahuyentar al inversionista. Sí, bajo este, ¿verdad?, esquema que vos mencionabas, el escenario económico que mirás a mediano plazo para Nicaragua, ¿cuál es? Un país moviéndose en el estancamiento y en la mediocridad económica. Como dije, está en los índices que mencionamos. Nicaragua está mal posicionada a nivel latinoamericano. A nivel centroamericano se mantiene en una posición intermedia desde hace años por debajo de Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Guatemala. República Dominicana incluyéndole en el análisis como SICA, no porque sea Centroamérica, pero sí es SICA, es parte del sistema de integración centroamericana. Entonces, a mi juicio, el inversionista va a preferir países con estabilidad democrática, con un marco regulatorio sólido o comparativamente robusto en comparación con Nicaragua, y donde sepa cuáles son las reglas con las que va a jugar, donde se le facilite colocar su dinero,
cree empleo, recupere la inversión y, por supuesto, buscar la tasa interna de retorno o la ganancia en el menor tiempo posible. En el caso de Nicaragua, un país con un riesgo político alto, país inestable, con una autocracia muy desacreditada a nivel internacional, con un gobierno que genera tensiones a nivel geopolítico y a nivel geoeconómico también por este acercamiento hacia actores extrarregionales como Corea del Norte, Irán, Rusia, y donde también la inseguridad en el caso de Nicaragua, Lucía, ha incrementado. Y cuando tú tienes un país donde la inseguridad incrementa y tienes un Estado de Derecho resquebrajado y tienes una policía que mayoritariamente hace las veces de policía política, pero no cumple su función de cuidar las libertades fundamentales de la gente y cuidar los derechos de propiedad de la gente frente al robo, frente al despojo, entonces un inversionista se lo va a pensar 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque cuando un país se vuelve más inseguro y un país se vuelve más corrupto, Lucía, aumentan los costos de transacción de ese empresario. ¿Qué significa esto? Significa que, a ver, Nicaragua, según el último informe de Transparencia Internacional, sigue siendo mal posicionada y está entre los 15 países con peor percepción de la corrupción en el mundo. En América Latina, los 2 países con peor percepción de corrupción son Venezuela y Nicaragua, de percepción, principalmente en el sector público. Entonces, si un empresario extranjero que desea invertir en Nicaragua toma en cuenta este indicador e investiga sobre la seguridad en Nicaragua, sabe que van a aumentar sus costos de transacción. Eso quiere decir que gastaría más en vigilancia privada de su patrimonio empresarial, ¿no? Y en un escenario de un país altamente corrupto, principalmente el sector público, el empresario debe irse mentalizando que tiene que destinar dinero para pagar coimas o para sobornar o para pagar ciertos trámites, porque se trata de un sector público altamente corrupto. Y eso también aumenta sus costos. Ahora pensemos en que si ellos dicen, bueno, se trata de una autocracia con la cual o me puedo entender y me pueden dar un trato especialísimo o preferencial o un trato desigual ante la ley, porque no se trata de la misma manera a todos los empresarios. Esto también tiene, esto tiene sus claroscuros. Me podría convenir, pero también como esta gente, Lucía, opera como cosa nostra, política, negocio y crimen, perfectamente ellos podrían extorsionar a un inversionista extranjero. ¿Quién quita que no? Y exigir una participación accionaria. 20, 30, 40, hasta el 50%. Y eso no es tan atractivo para un inversionista extranjero. Mejor se va a Panamá, a Costa Rica, República Dominicana o a Guatemala. Ya para terminar, Marco Aurelio, pues en una frase clara, directa, ¿qué significa hoy invertir en Nicaragua bajo estas nuevas normativas? No es un destino atractivo. Ningún país con una autocracia, como el caso de la autocracia sandinista, un régimen antidemocrático, con un Estado de Derecho resquebrajado, donde no existe un poder judicial independiente, lo que existe es un órgano judicial centralizado y supeditado a copresidencia, que es un sultanato, una monarquía premoderna disfrazada. No se respetan, no hay garantía en estas condiciones de que se respeten los derechos de propiedad, de que haya una resolución eficaz de las controversias entre los empresarios y los inversionistas, de que se cumplan los contratos. En un país
que según Transparencia Internacional es uno de los países con mayor percepción de corrupción en América Latina y el mundo. No es un lugar adecuado, atractivo para el inversionista extranjero. En un país con incremento de la inseguridad, que aumentan los costos de transacción y donde en cualquier momento la familia dictatorial podría exigirte una participación accionaria en la empresa, no es atractivo para un inversionista extranjero. Con una nueva ley que derogó la ley aprobada hace 25 años, que burocratiza más el procedimiento, crea un registro único con más requerimientos, complica las cosas en lugar de facilitarlas, difícilmente, y si a esto le sumamos las sanciones que han llovido de parte de los países del mundo democrático, en un país con índices de libertad económica mediocres y mal posicionados en libertad económica, en un país con una posición mala en el índice de prosperidad, difícilmente esto va a atraer un aluvión de inversión extranjera directa. Por tanto, el inversionista va a preferir, antes que Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana o Guatemala en la región. Muchas gracias, Marco Aurelio, por haber estado acá con nosotros. Gracias a vos, Lucía, y a 100% Noticias. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora.